Mi amado hermano, muy buenas noches, Dios le bendiga. Hoy nuevamente tengo el gusto de compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra, esperando que todo en su vida se encuentre bien. Yo lo invito para que vaya conmigo al libro de Lamentaciones. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 40 al 45. Dice así la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, 40 al 45, dice: Escudriñemos nuestros corazones y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Amén y amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hablando, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, y que la palabra que tú me has regalado, Señor, cumpla el propósito para el cual es enviada, Señor. Te pido, Padre, que seas tú disponiendo los corazones, que los corazones a donde llegue esta palabra sea tierra buena, para que dé el fruto que tú quieres. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, hoy quise compartirles el libro de Lamentaciones. Este libro es escrito por el profeta Jeremías. Ya les he hablado un poco de este libro en algunas de las reflexiones del grupo. Este libro fue escrito por el profeta Llorón en el tiempo del cautiverio, cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y pues el Señor me ha hablado bastante a través de este libro. Este es un libro corto, un libro que tiene apenas 4 capítulos, pero que tiene unas enseñanzas bastante importantes, como lo es toda la Biblia. Entonces, quiero que nos enfoquemos en el versículo 42, que dice: Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. El Señor me habla acá de que a causa de que me rebelé, de que nos rebelamos, o que el pueblo de Dios se rebeló en su momento, vinieron una cantidad de mal para el pueblo de Israel, vino una cantidad de angustias, de sufrimientos, y dice, y fuimos desleales. O sea, el pueblo de Dios fue desleal. ¿Contra quién? Contra Dios. Dice, tú no perdonaste. Entonces hoy quiero enfocarme básicamente en la palabra desleal, en la palabra lealtad más bien. Dice, ¿qué quiere decir lealtad? Lealtad tiene una definición secular que dice sentimiento de fidelidad y respeto a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Dice también que tiene mucha analogía con la palabra fidelidad, que fidelidad es firmeza y constancia en los aspectos, ideas y obligaciones y en cumplimiento establecida. Y yéndonos más hacia una definición bíblica para no confundirlos, dice, una persona leal nunca descuida la espalda a quien le tiene lealtad. La persona fiel es comprometida, es leal. Entonces, acá voy a estar hablando de lealtad y también de fidelidad, porque la palabra de Dios en la versión Reina Valera me habla también de tanto de fidelidad como de lealtad. Entonces a mí me llamaba la atención esta parte, porque en Lamentaciones 3 dice el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Por qué lo dijo en este momento Jeremías? Porque estaban viviendo unas angustias muy grandes en el pueblo de Israel. Había muerte, había persecución, había hambre, las tierras las habían perdido todo lo que tenían, la casa de Dios había sido saqueada. Entonces decía, bueno, estamos viviendo esta situación, en este momento tenemos que escudriñar nuestros corazones. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué pasó esto? Y dice, y busquemos. O sea, ¿qué está pasando conmigo? Y debo buscar a Dios. Y volvámonos a Jehová. Eso es lo que dice Jeremías en este libro. Dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y él acá hace un reconocimiento muy importante. Dice, nosotros, o sea, todo lo que nos ha venido ha sido por culpa nuestra, porque nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales.
Dice, tú no perdonaste, y me llamó la atención, como les dije, la palabra desleal. Entonces, a causa de la deslealtad del pueblo de Dios vinieron muchas consecuencias y que podemos traer hoy en día tal vez a su vida, tal vez en situaciones que hemos pasado. Podemos darnos cuenta que el ser desleal con Dios nos trae muchas consecuencias. Principalmente, miremos ahí mismo en Lamentaciones 3, tiene como consecuencia que nuestras oraciones no son escuchadas. Mire lo que dice el versículo 44, dice, te cubriste en nube para que no pasase la oración nuestra. ¿Por qué? Porque si hay deslealtad en mi corazón hacia Dios, es difícil que el Señor me escuche. Es decir, si hay rebelión en mi corazón, si no soy obediente a la palabra de Dios o a lo que el Señor quiere para conmigo, mi oración no va a pasar. Por eso ahí en el versículo 40 les dice, escudriñen sus corazones y busquemos a Dios y volvámonos a Él. Porque de esa forma de buscarlo a Él y volviéndose a Él, volviendo a ser leales a Él, las oraciones van a volver a ser escuchadas. ¿Qué más dice? Que somos menospreciados, las personas desleales son menospreciadas, desleales, dice. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Una persona que es desleal, que uno no puede confiar en ella, generalmente no agrada a muchas personas. Son personas a las que se les huye, a las que se les prefiere evitar, dice, y dice claramente que el pueblo de Jehová, que el pueblo de Dios se volvió oprobio y abominación en medio de los pueblos. Dice el versículo 47 y 48, dice, temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. El Señor los había castigado después de que Él les había insistido muchas veces de que se arrepintieran y se volvieran a Él. Pero este pueblo fue terco, fue rebelde, no quiso volverse a Él hasta que el Señor dijo, no, ya no más, ya no los perdono, y los llevó a una situación difícil, a una situación que tenía que pasar. Y ellos decían que vivían en temor, que vivían en quebrantamiento, por la ruina, por el dolor que estaban viviendo. Entonces, cuando uno es desleal a Dios, cuando uno no es obediente a su palabra, a lo que Él quiere para nosotros, vienen situaciones difíciles, porque el Señor los llevó a cautiverio. ¿Para qué? Para castigarlos y para que se volvieran a Él. Vuelvo y digo, no siempre una situación difícil es por causa de desobediencia, pero para este caso, para el pueblo de Israel, sí fue por causa de desobediencia. A veces nosotros tenemos que pasar situaciones difíciles para madurar espiritualmente, para crecer espiritualmente, para tal vez, como dicen, para pasar a otro nivel, porque hay algo que en nuestra vida que tiene que ser trabajado, y el Señor, a través de las situaciones o circunstancias, trabaja en nosotros. Pero en este caso, para el pueblo de Dios, sí era por causa del pecado. ¿Qué más pasaba? Había muerte. Mire el versículo 43, dice, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Acá vuelve y dice Jeremías, no perdonaste, Señor, tú no perdonaste. ¿Por qué? Porque el Señor se había cansado, porque el Señor los había traído con lazos de amor y les decía, arrepiéntanse, 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 y siempre fueron un pueblo rebelde. Les decía, busquen de mí, y seguían siendo rebeldes. Entonces hubo muerte en el pueblo de Israel, porque vino Babilonia, vino Nabucodonosor y los llevó en cautiverio, y hubo mucha muerte, mucha desolación en el pueblo de Dios. Pero también el Señor acá me hablaba de la muerte espiritual. Una persona que es desleal con Dios y en su vida en general va a tener muerte espiritual, va a estar seca espiritualmente, nos trae muerte. Hay una brecha, un distanciamiento entre Dios y nosotros cuando somos desleales. Eso nos decía, mire por ejemplo ahí en el mismo capítulo 3, el versículo 17, y mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Esas son las consecuencias de la deslealtad. Hay falta de paz. No hay cosas buenas, no hay fuerzas para seguir adelante, porque el Señor no acepta tu oración y no hay alivio
cuando hay deslealtad en nuestros corazones. Entonces el Señor me llevaba a pensar, ¿con quién tenemos que ser nosotros leales? ¿Principalmente con quién? Pues con Dios, principalmente con Dios. Mire lo que dice ahí mismo en el versículo 22 y 24 de Lamentaciones 3, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Jehová es misericordioso. Y aquí Jeremías lo que reconocía, en medio de su lamento, él decía: Señor, tú eres misericordioso. Estamos viviendo este castigo, pero tú tienes misericordia de nosotros. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermano, por la misericordia de Dios estamos hoy en pie. Por la misericordia de Dios hoy estamos en la gracia de Él. A los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, por la misericordia de Él. Tal vez usted está escuchando hoy esta predicación, este mensaje, para que usted vuelva en sí y se vuelva a Dios con todo su corazón, porque dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y lo dijo Jeremías: porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice acá: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande, no tiene límite. Por eso tenemos que ser fiel con Él, leales con Él, porque su fidelidad no tiene límites para con nosotros. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. No lo dice como muchas personas he escuchado que transgiversan este versículo y dicen: como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pues yo peco todo el día y por la mañana vuelvo y le pido perdón y así sigo en este ciclo pecando y pecando, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. No, la misericordia de Dios es nueva cada mañana porque todos los días nos da la oportunidad de permanecer fieles y leales a Él, ¿cierto? Entonces dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, en el versículo 24, por tanto en él esperaré. Qué reconocimiento tan bonito el que hace acá Jeremías. Mi porción es Jehová. En otras versiones bíblicas dice, por ejemplo en Dios ha hablado y dice: el Señor es todo para mí. Por eso tenemos que ser leales. Esto lo dijo Jeremías. Él sabía que el pueblo estaba en dolor, que habían sido desechados, que habían venido muerte, persecución, hambre. Pero dijo: no importa, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y bueno es Jehová para con nosotros. Pero dijo: mi porción es Jehová. Todo para mí es Dios. Todo para usted, hermano, debe ser Dios. Tal vez no lo pueda digerir ahorita, pero en la medida de que usted estudie, se meta en la presencia de Dios, ore, lo busque, usted va a entender que su todo es el Señor Dios. Dijo: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Por qué no esperar en él? Si las misericordias de él son nuevas cada mañana y no se acaban, son eternas las misericordias de él. Por su misericordia no hemos sido consumidos, dice, porque nunca decaerán las misericordias de Dios para con nosotros. Dice el versículo 25: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno si usted es bueno con Él. Dios es bueno si usted espera en Él. Dios es bueno si usted le obedece a Él. Dios es bueno si usted le busca con todo su corazón. Por eso ahí en el versículo 40 dice: escudriñemos nuestros corazones, nuestros caminos, y busquemos y volvámonos a Él. No sé en qué situación estemos viviendo ahora, pero todos los días debemos de buscarlo a Él, escudriñar nuestro corazón, ser leales a Él y a su palabra. Mire lo que decía David en el Salmo 12, versículos 1 y 2. David tenía una preocupación. Jeremías lo dijo, lo escribió, pero también David escribió acerca de la lealtad. Dijo en el versículo 1 del Salmo 12: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón.
Esa era una preocupación de David. La cantidad de personas en ese momento, imagínense ahora cuánto más. En ese momento decía que no habían personas fieles, que no habían personas piadosas, que lo que había en las personas era mentira, habían labios lisonjeros y doblez de corazón. Este es un problema del ser humano, el aprender a ser leales. Nos cuesta trabajo ser leales. Y por eso lo expresaba David, y dice con doblez de corazón. Cuando hay doblez de corazón quiere decir que soy hipócrita, que tal vez por fuera puedo aparentar ser la persona más leal en la iglesia, con mi familia, tal vez usted con su esposo o esposa, pero por dentro está siendo infiel, está siendo desleal, está queriendo salir de allí. Tal vez usted no iría hasta el final por cierta persona, tal vez usted no iría hasta el final por Dios. Eso le preocupaba a David. Entonces, ¿con quién es primero que tenemos que ser leales? Con Dios, porque si yo soy fiel a Dios, después todo va a fluir, no me va a costar trabajo. Entonces, miremos lo que dice Ruth 1, 16, 17. Ese es un ejemplo de fidelidad muy importante que tiene la Biblia, de lealtad. Dice así: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto se lo dijo Ruth a Noemí. Léanse el libro de Ruth si no se lo ha leído, pero básicamente lo que pasó acá, y se lo resumo muy textualmente, es que Ruth tenía la posibilidad de volverse a su pueblo y dejar sola a Noemí. Noemí era la suegra de Ruth, porque Ruth se casó con uno de los hijos de Noemí. Noemí tenía 2 hijos, los dos, se le murió el esposo a Noemí, y después se le murieron los 2 hijos y se quedó con las 2 nueras. Entonces le dijo a sus nueras: ustedes se pueden ir, porque se van a quedar conmigo compartiendo mi desgracia. Y ahí fue cuando Ruth le dijo: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso es la lealtad, estar con una persona, aún hasta la muerte, respaldarla, acompañarla. Este es un ejemplo de lealtad con nuestra familia, porque ellos eran familia. Primero la lealtad con Dios. Siempre he hablado que el orden jerárquico, siempre en darle importancia, es Dios, familia, ministerio, y después viene lo demás. Entonces tenemos que aprender a ser como Ruth, leales a nuestra familia. No es que porque si mi familia, uno ya está, digamos, con problemas financieros o tiene una ideología política diferente a la mía, entonces yo lo aparto, no sé. Nuestra lealtad debe ser hasta el final, más los esposos. Lealtad hasta la muerte, no porque las situaciones difíciles vengan a sus vidas, se separen. Eso es parte de la lealtad. Un punto importante: la lealtad con nuestra iglesia, con nuestro ministerio, con nuestros líderes espirituales. Mire el ejemplo de Eliseo, miremos lo que dice Primera de Reyes 2:2. Dice así. Perdón, Segunda de Reyes 2:2, dice así. Y le dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Esto le dijo Eliseo, que era el sucesor de Elías. Desde el momento en que Eliseo fue llamado, él fue fiel a su líder espiritual, a su guía, y lo siguió. Dice la historia que más o menos fueron 6 años en que lo siguió, porque Elías, el Señor lo llevó a que buscara un sucesor, y encontró a Eliseo, y duró 6 años aprendiendo Eliseo de Elías, y Eliseo siempre fue fiel.
siempre permaneció con él, nunca lo dejó. Esto que les acabo de leer lo dijo tal vez 4 veces porque Elías quería ir, el Señor lo mandaba a ir a un lado y le decía, no, quédese usted acá, tal vez a sitios peligrosos, y Eliseo le decía, no, yo no lo voy a dejar ir solo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Le decía Eliseo a Elías, como fidelidad y como respeto, como lealtad a su guía espiritual, a su líder. ¿Cómo estamos nosotros de lealtad frente a nuestros líderes espirituales? Frente a tal vez a nuestro jefe, o frente a para no llevarlo tanto a la parte espiritual o ministerial. Pero lo más importante acá es el tema ministerial. Lo que les estoy hablando es ir hasta el final por nuestros pastores, por nuestros líderes. No una fe ciega, porque eso pasa, que muchas personas están enceguecidas, ay, mi pastor, y lo persiguen, y no se fijan en la doctrina. Simplemente están como ovejas ciegas siguiendo a un hombre que dice ser de Dios y no es de Dios. Ojo, por eso primero les digo, busque de Dios. El Señor le va a dar el entendimiento y el discernimiento de a quién serle leal. Y todo lo va a filtrar a través de la palabra. Solamente puede serle fiel a quien Dios le muestre que debe ser fiel. No le estoy diciendo que sea una mulita ciega y que vaya detrás de los hombres. Pero me gustaba mucho el ejemplo que tenía, el ejemplo de Eliseo. Les leí solo un versículo, pero la historia de Eliseo es muy bonita, de cómo lo sucedió y cómo recibió la doble porción del espíritu de Elías debido a esa lealtad a Dios primeramente y después a su líder. Ahora mire David. David fue un ejemplo de lealtad tremendo. Y quiero leer básicamente la parte de una situación que vivió con Saúl. Mire lo que dice 1 Samuel 24:6, dice: y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. ¿Qué pasó acá? Le resumo otra vez porque es una historia larga. Saúl estaba persiguiendo a David. ¿Por qué estaba persiguiendo a David? Porque tenía celos de David, porque tenía envidia de David, porque sabía que iba a ser el sucesor, porque Saúl ya había desobedecido. Saúl en ese momento era rey, pero Dios ya había escogido a David como su sucesor y tenía mayor gracia y mayor favor de Dios y ante los hombres de parte de Dios. Entonces Saúl lo quería matar y estaba huyendo de Saúl, pero David tuvo la oportunidad de matarlo. Y el criado que estaba con David le dijo, porque Saúl estaba dormido, esta es tu oportunidad de matarlo, al que te persigue, al que quiere acabar con tu vida. Y David dijo, no, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer porque que dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. ¿Por qué le decía mi señor? Porque es que David fue siervo de Saúl. El ungido de Jehová, ¿por qué el ungido de Jehová? Porque él sabía que había sido ungido de parte de Dios como rey de Israel. Que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Hermano, el respeto y la lealtad por las personas que predican la palabra, por las personas, los líderes espirituales que Dios ha puesto en las diferentes congregaciones. Entonces, hermanos, ¿con quién tenemos que ser leales? Con nuestros líderes espirituales. Les dije Dios, familia y nuestro ministerio. Pero usted dirá, pero yo ahorita no tengo ministerio, no asisto a una iglesia, no soy líder, no importa, hermano. Dios lo va a poner a usted en una iglesia. En la medida que usted busque de Dios, Dios lo va a poner a usted en una iglesia de sana doctrina, donde se predique a Jesús, donde se predique la palabra. Y usted va a entender la importancia de ser leales a esa doctrina, a esa palabra, a ese líder. El respeto, el evitar la murmuración. Si usted quiere servir, usted va a aprender que tiene que presentarse ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, como dice la palabra de Dios, como Pablo se lo dijo a Timoteo.
Y acordémonos lo que hizo Judas. Judas fue parte del ministerio, fue parte de la familia de Jesús, era el tesorero, tenía un trabajo y fue desleal. Él fue quien entregó a Jesús. ¿Y qué lo llevó esa deslealtad? A la muerte, a la muerte. La deslealtad lo llevó a la muerte. Porque ¿cómo murió Judas? Murió ahorcado. ¿Por qué? Porque entregó a Jesús. ¿Por qué? Por la ambición, por la plata. Y porque él nunca se había entregado completamente a Jesús, ni estaba siendo leal con Dios. También tenemos que aprender a ser leales en nuestra vida secular, en nuestro trabajo. Mire lo que dice Mateo 25, 21. Mateo 25, 21 dice: y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, donde Dios lo ponga, debemos ser llamados a ser diligentes, porque Dios nos ha dicho que en su palabra que hagamos las cosas como para Dios y no para los hombres. Si yo estoy trabajando para Dios, a quien le debo toda mi lealtad, y si hago todo como para Él, voy a tener buenos resultados. Y si me ponen en algo pequeño, si soy fiel en lo pequeño, Dios podrá ponerme en lo grande. Igual con nuestros amigos también tenemos que ser leales. Mire lo que dice Juan 13:35. Juan 13:35 dice así: en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando yo muestro el amor entre mis hermanos, entre mi familia de Cristo, entre mi familia, ahí es donde verdaderamente estoy demostrando que soy discípula de Dios. Si yo no demuestro amor con mis hermanos, difícilmente voy a reflejar lo que Cristo ha hecho en mí y difícilmente voy a dar buen testimonio. Si yo muestro el verdadero amor, el amor de Jesús, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, a mis cercanos, ahí se refleja el amor de Dios. Y si yo amo a mi hermano, a mi prójimo, a mi próximo, a mi pastor, a mis hermanos en carne, a mi familia, difícilmente voy a ser desleal. Porque el amor y la deslealtad no van de la mano. Si yo amo, yo respeto. Si yo amo, no tengo envidia. Si yo amo, soy leal. Y ese es el principal falla, que no amamos, que nos cuesta amar a los otros. Mire lo que dice el versículo 34 ahí en Juan también 13, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si Jesús nos amó a nosotros, y la mayor muestra de amor la dejó en la cruz del Calvario, donde nos redimió, donde murió por nosotros, ¿por qué me cuesta tanto trabajo amar a mis hermanos? Hermanos, si queremos recibir las bendiciones de la lealtad a Dios, tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Y vuelvo y le repito el orden: primero, lealtad a Dios, lealtad a su palabra. Recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y Él lo único que tiene son planes de bien y no de mal para nosotros. Entonces, hoy quise traerles esta pequeña reflexión sobre la lealtad, el valor de la lealtad. Y mi lealtad empieza por mi lealtad a Dios. Usted dirá: no, pero yo quiero mi primera lealtad es lealtad conmigo mismo. Pues seguramente usted no ha entendido lo que es el amor de Dios, y que todo parte de Dios hacia abajo. Y si usted es leal con usted mismo, usted va a ser leal a los principios que usted tiene inculcados gracias a la palabra de Dios. Sus valores, sus principios van a estar alineados con la palabra de Dios, y eso es ser leal a usted mismo. ¿Por qué tenemos que ser leales? Porque en esta vida vamos a tener la paz, leales a Dios, la paz, la tranquilidad, y como dicen Lamentaciones, volviéndonos a Lamentaciones 3:25, dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar
en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Porque es bueno esperar en Jehová, porque Él no falla, porque en Él no hay variación. Seamos leales a Él, seamos leales a su palabra, no seamos necios, no seamos rebeldes. Si yo vivo en paz, si yo vivo en el principio de lealtad con Dios, en el valor de la lealtad para con Dios, en mi alma va a haber paz, en mi alma va a haber bendición, en mi alma, en mi corazón, en mi vida, en mi familia, va a haber provisión, va a haber confianza, no va a haber angustia. Porque yo ya leí las consecuencias de la deslealtad, que son muchas, las que nombra ahí en el capítulo 3, Lamentaciones. Y lo principal de nuestra lealtad a Dios es que nuestras oraciones van a ser escuchadas. El Señor va a estar atento a nuestra oración. Entonces, lo principal es ser leales a la palabra de Dios, a lo que Él nos dejó escrito, a sus mandamientos y a sus preceptos. Y eso nos va a llevar a ser leales en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. La lealtad no me va a permitir en ningún momento murmurar o envidiar la vida de otros. Por el contrario, voy a ir hasta la muerte por aquellos en que Dios me ha puesto, que debo ser leal. Voy a ir hasta la muerte por Dios, como dice la palabra. Mire lo que dice Apocalipsis, para terminar. ¿Cuál es la razón principal de ser leales? Y eso está en Apocalipsis 2:10. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No importa la tribulación que venga, no importa la prueba que venga. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, como nos lo ha predicado nuestro pastor, tiempos en que más que nada, más que nunca tenemos que ser fieles. Y como dice la palabra ahí en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque yo te daré la corona de vida. ¿Sabe cuál es la corona de vida? La salvación eterna de nuestras almas. Y yo no sé si usted, pero yo sí anhelo ese día en que yo reciba junto a mi familia, y es mi deseo en mi corazón, junto a la iglesia, fuente de amor de las naciones, recibir la corona de vida. Seamos fieles hasta la muerte. Esa es la principal consecuencia, ese es el principal motivo, esa es la principal meta. Ser fieles hasta la muerte, porque recibiremos la corona de vida. Seamos leales, seamos leales. Miremos qué está pasando en nuestras vidas, escudriñemos nuestros corazones. ¿Por qué estamos viviendo tal vez la situación que estamos viviendo? Volvámonos a Él, busquémoslo a Él. Usted no necesita que alguien interceda por usted ante Dios. Usted puede entrar directamente al trono de la gracia, hablar con Él. No necesita ningún protocolo, solamente humillarse ante nuestro Dios, colocar delante de Él tus peticiones, tu situación, como si estuvieras hablando con cualquier persona, y Él te va a llevar a que escudriñes tu vida, si lo haces de corazón, a que limpies tu camino y a que aprendas a ser leal. Todos fallamos, no somos leales 100%, pero como dice su palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana, no para que lo tomemos como ocasión para pecar, sino para que todos los días busquemos estar delante de Él, persiguiendo esa corona de vida. Ese es el mensaje, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Padre Señor, que seas tú obrando a través de esta palabra en nuestras vidas, Dios, que nos des la seguridad que necesitamos para mantenernos firmes en ti, que nos des el deseo de buscarte cada día, cada mañana, escudriñar nuestro corazón, y ayúdanos a apartarnos de la rebeldía,
Ayúdanos a volvernos a ti con todo nuestro corazón todos los días, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdanos a ser leales a ti, porque si somos leales a ti, seremos leales a todo, a nuestra familia, a nuestro ministerio, a nuestro pastor, a nuestro líder espiritual, a nuestro jefe, porque si soy leal a ti, la bendición tuya va a estar en nuestra vida, porque si soy leal a ti, mis oraciones van a ser escuchadas, Dios, porque habré quitado esa nube de pecado o de inequidad que me impide que mis oraciones lleguen a ti, Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano, Dios lo bendiga y hasta una próxima.